Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Oh gentil Consolador,
Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Que el Señor bendiga nuestras vidas grandemente. Ya estamos aquí para compartir nuestra enseñanza en este segmento de llaves para vivir en bendición. Bueno, espero que usted esté dispuesto a recibir esta palabra bendita de Dios. Y yo quiero compartirles la palabra en Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo creo que una poderosa llave para vivir en victoria, en bendición, para alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios en todas las áreas, espiritual, emocional, familiar, económica, profesional, radica aún ministerialmente en todas las áreas, en saber discernir, escuchar la voz de Dios. Y es lo que casi no lo sabemos discernir. Sí, yo creo que sabemos que Dios habla y es a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Pero hay veces que nosotros necesitamos oír la voz de Dios de una manera específica. Hay veces que estamos en situaciones complicadas, que nos toca tomar una decisión. Nos toca, como dice, bueno, ¿es la voluntad de Dios esto o no? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y como que necesitamos que Dios nos hable de una manera específica, en una situación específica, en un problema, en una necesidad, en una decisión que tenemos que tomar. Y ahí es cuando muchas veces fallamos. Porque sí, la Biblia nos habla de una manera general, y cuando Dios habla con la Biblia, y eso sí, no puede ser de otra manera. Aquí en esta porción bíblica que hemos leído, dice, nos hace ver, si oyeres, primero oír, después guardar en tu corazón y después obedecer. Ese es el proceso. Pero si no aprendemos a oír, por decir, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar la historia de Samuel. Dice que Samuel fue consagrado a Dios, fue pedido a Dios, y él fue dejado en el templo, y ahí estaba y ministraba, y él vivía en la presencia, en la gloria de Dios. Pero es increíble que él no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó, él pensó que era Elí. 1, 2 y 3. Y Elí en la tercera le dice, bueno, vuelve. Y si te vuelve a llamar, dile, habla, Señor. Habla, Jehová, que tu siervo oye, escucha. Entonces, él no había aprendido a discernir, a escuchar. Y es necesario aprender esto, es importantísimo. Ahora, Salomón, dice la palabra, 2 veces se le apareció Dios. Y Dios le dijo, en sueños, dice la Biblia, se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y ahí él pidió un corazón entendido para discernir, para entender, sabiduría para dirigir, para presidir. Pero ¿cómo sabía Salomón que esto era de Dios? Si era un sueño. Entonces aquí es donde yo quiero llegar, porque en Job capítulo 33, verso 14 al 16, dice así la palabra: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Escuche bien. Sin embargo, en una, otra o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el hombre cae
cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Ahora, sí, yo creo que esto es lo que nos falta. Dios habla en visiones, pero las visiones las podemos tener despiertos o dormidos. Una visión despierto, a veces es más difícil que acontezca esto, no imposible, porque para Dios no, sino más bien por causa de que nosotros no somos tan espirituales, no vivimos en el Espíritu, no caminamos en el Espíritu. Pedro tuvo una visión cuando antes de ir a de Cornelio se le abrieron los cielos. Abraham tuvo una visión cuando Dios le habló, le mostró las estrellas. Bueno, esto existe en la Biblia, esto no solo fue para ellos, esto es para usted, para mí en la actualidad. Esto tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Entonces Dios usa más bien cuando estamos dormidos, hablarnos a través de sueños. Vemos en la Biblia, Nabucodonosor, Faraón, se les repitió el sueño una, otra y 3 veces, porque era algo que Dios había determinado hacer. No podían entenderlo, buscaron intérpretes, pero hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo y se nos debería hacer más fácil entender cuando un sueño proviene de Dios, cuando una visión proviene de Dios. Para entender esto, sí, ahí es cuando tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Si yo tengo un sueño que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pues ese sueño no proviene de Dios. Es de pronto algo que yo estoy pensando, anhelando, que me pasó, que bueno, que está ahí. Pero cuando tengo un sueño en el cual Dios me habla con su palabra, me enseña, entonces yo tengo que ponerle mucha atención y inmediatamente cuando lo tengo, ponerme a orar. Y créame que cuando es un sueño de Dios, usted lo tiene con la palabra claramente y usted se recuerda y inmediatamente tiene la interpretación interiormente en su espíritu, en su corazón. Eso me pasa a mí, eso pasa a la gente que busca la voluntad de Dios y es la manera como Dios habla. A veces también el enemigo ataca a través de sueños que se vuelven pesadillas, luchas, guerras y bueno, eso también es una lucha espiritual, pero ahí debemos guerrear espiritualmente, desbaratar los ataques del enemigo. Pero cuando Dios te habla por sueño, así te habla Dios. Y por lo general, escúcheme bien, estos sueños no provienen en el sueño profundo que tú te acuestas, más bien ya cuando has dormido unas 4 horas, 5 horas, depende cómo duermas tú, porque hay personas que duermen más tiempo, otras menos, bueno, pero cuando ya has descansado tu cuerpo y ahí te levantas horas y te vuelves a acostar un momento y ahí en ese sueño liviano Dios comienza a hablarte. Dios comienza a ministrarte, Dios comienza a enseñarte y a dirigirte con su palabra, te revela claramente, no hay confusión ahí. Y cuando tengas esto, hazlo, toma decisiones. A veces ahí te muestra cosas que están pasando en tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en el ministerio, en la empresa, en el trabajo, cosas que van a venir. A veces aún de la iglesia, de hermanos, de familiares. Y ya cuando tú vives en una relación más profunda con Dios, comienzan a pasar y a mostrarte Dios cosas que vendrán a nivel, qué sé yo, de tu ciudad, de tu nación. Esto se vuelve ya como un sueño profético, una revelación profética. Y allá es donde Dios nos quiere llevar. Yo también antes no entendía esto y a veces por eso cometí muchos errores y he cometido muchos errores. A mí Dios me mostró, por decirle algo que iba a pasar aquí en Ecuador hace unos 4 años, cuando era imposible pensar que pase, pero sí, Dios me lo mostró. Por decir, cuando estaba el presidente Rafael Correa, cómo vendría el fin de su gobierno. Y Dios me mostró a mí claramente que venía a través de los 2 vicepresidentes. En este caso,
el que está ahora en la presidencia, Lenín Moreno, y Jorge Glass, pero Glass era la figura central para que venga el fin del correísmo. Yo le conté a mi esposa, a muchos hermanos de la iglesia, pero hace 4 años, donde casi, estaba el gobierno de Rafael Correa, estaba aquí bien, era casi imposible pensar que vendría de esa manera. Pero ahora que yo lo veo, digo, si yo hubiese grabado esto, yo hubiese dicho esto, ahí nadie me creía, hasta me iban a decir, pero ahora ya no puedo decirlo porque ya pasó. Pero, yo veo que Dios me habló, me ministró. Uno a veces, Dios te habla y uno no entiende. Entonces, uno tiene que poner mucha atención, igual en cosas personales mías, de la iglesia, del ministerio. Dios siempre está hablando. Es necesario dejarle fluir a Dios. Pero Dios siempre habla con la palabra, siempre te habla con la palabra. Y los sueños de Dios te traen paz, te traen tranquilidad, seguridad. Te llevan a veces te recuerdas orando mismo, a veces te recuerdas intercediendo, así de esta manera, y no te traen confusión. Entonces ahí es de Dios, a veces se repite una, otra, eso, ahí ponle mucha atención. Cuando en una semana sueñas lo mismo, en una noche 2, 3 lo mismo, y claro que cambia algo, pero el mensaje es el mismo. Ponle mucho ojo, ponle mucha atención, y ahí pídele mucha dirección, interpretación a Dios, discernimiento, revelación a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando aprendemos esto, se nos va a convertir en una herramienta, en una llave poderosa, porque cuando tú ya también comienzas a escuchar la voz de Dios, primero así sueños, visiones, pero también Dios habla, por decirte, trayendo una palabra de ciencia, de sabiduría, y a veces tú estás orando y ves la palabra escrita en una visión, ves la palabra, o también sientes la voz de Dios en tu corazón interiormente, o a veces también cuando tú no sabes qué hacer y tienes que tomar decisiones simplemente, pero estás en el Espíritu comienza a traer ideas hacia ti, pensamientos, a fluir una otra idea. Cuando estás en el Espíritu y son ideas bíblicas conforme a la palabra, entonces esto es la manera como Dios te habla. Pero por decir, cuando tú tienes un don, a veces tú ya sabes cuándo es la voz de Dios y estás ministrando y de pronto Dios te trae una palabra de ciencia y te dice, dolor de estómago. Entonces una vez es por eso dice, Dios lo va a sanar del estómago, porque cuando ya has aprendido a oír, ya sabes que es Dios, y lo que haces es decirlo, y el momento que tú lo dices, lo sueltas en el nombre de Jesús, acontece. Es la manera como Dios habla, como Dios mío. Esto se vuelve importante, aprender a escuchar. Sí, a veces aún Dios, 2 veces yo he oído la voz audible de Dios en 20 años que llevo en el cristianismo. Eso es casi raro que acontezca, pero en determinado momento podrás oírlo. Y a veces queremos que Dios nos hable así, y así es como menos habla Dios. Entonces, en la quietud, ahí, y por eso a veces sí hay que interceder, orar, guerrear, pero van a haber momentos que usted tiene que comenzar a tener intimidad con Dios, compañerismo con Dios, en los que va a tener que esperar, callado, adorando, hasta que Él le hable, hasta que le muestre. Esto también ya es a medida que usted crece espiritualmente y va de un nivel a otro. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y lo que Dios espera y lo que nosotros deberíamos hacer es obedecer inmediatamente. Aún en el liderazgo, en la iglesia, cuando Dios nos habla, a veces queremos nombrar diáconos, líderes, y a veces pensamos que porque diezma, porque ofrenda, porque ora, habla bonito, pero en la Biblia nosotros en el libro de Hechos vemos que ellos ayunaban, oraban, y Dios ahí hablaba y decía, apártame, así apártame. Y cuando Dios te hable, te muestre algo,
lo que tienes que hacer inmediatamente es obedecer. En Hebreos 3:15 dice, entre tanto que si dice, y si hoy oyeras la voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. O sea, lo que no tienes que hacer es endurecer tu corazón. O sea, no obedecer. Porque el momento que Dios te habla y tú no le obedeces, o sea, estamos hablando de una dureza, una incredulidad terrible. Y Dios ya no te podrá hablar. Escúchame bien. Yo antes, Dios me hablaba mucho, así en sueños, visiones, con la palabra. Me levantaba de madrugada, ahí estaba su presencia. Pero yo no obedecía, no hacía, no tomaba así. Y tuve que entrar en un proceso difícil. Ahora, cuando Dios me habla y yo estoy seguro que es Él, inmediatamente obedezco. Y ahí fluye más Dios. Lo sobrenatural fluye a medida que tú le dejas fluir, obedeces, actúas, accionas. Así que, bueno, yo te dejo esta corta, breve enseñanza, pero es una enseñanza más práctica que teológica, porque yo creo que lo que más nos falta en la iglesia es práctica, para que tú actúes, acciones. Y yo espero que te sirva mucho. Y sí, compártela, igual déjanos tu comentario. Igual yo doy gracias a Dios por las personas que se han inscrito a este medio por el cual les comparto la enseñanza, la palabra. Igual te estoy poniendo enseñanzas de Dere Prince, un gran maestro bíblico de los años 60, 70, que Dios lo usó grandemente, con mucho conocimiento bíblico. Igual, esto te va a ayudar, pero inscríbete si no lo has hecho, síguenos también ahí. Y déjanos un comentario, porque por decir la oración que hacemos a las 5 de la mañana, me gustaría que todos nos conectemos y estemos ahí, y eso va a ser de mucha bendición. Igual yo he recibido mensajes, llamadas de personas que han recibido ya sanidad, y yo les estoy incentivando y animando a que lo envíen este testimonio, pero en un audio, para ponerlo ahí y de esta manera dar la gloria a Jesús. Todo es para la gloria del Señor. Nosotros simplemente somos hombres. Yo al igual que tú, créeme que yo de aquí, más luego, madrugada, yo escucho esta enseñanza y le digo, Señor, ahora yo soy un necesitado más de esta enseñanza, porque ahí de pronto tú me usaste para hablar, pero hoy yo quiero recibir. Y sí, yo la recibo, aprendo, corrijo lo que hay que corregir, porque también cometemos errores como humanos, pero siempre cuando nos dejamos guiar de Dios, hay algo de Dios para los hambrientos y sedientos. Bueno, vamos a orar ahí. Padre, gracias por este momento, por esta enseñanza de cómo aprender a oír tu voz, cómo tú hablas, porque tu palabra nos enseña que si oímos tu voz y obedecemos la orden que tú nos das en tu palabra, seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos renovados. Señor, aquí estamos, perdónanos. Muchas veces nos has hablado de una, de otra manera, a veces en sueños, a veces en visiones, con la palabra. Has estado insistiendo, te hemos desobedecido, nos has prevenido de una, de otra cosa. Y nuestro corazón más bien se ha ido endureciendo, llenando de incredulidad. Pero yo te pido, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que nos laves, que nos limpies con tu sangre preciosa, Padre, que nos santifiques a través de tu palabra, a través de tu poder, de tu gracia. Señor, bendice a todos los oyentes de este medio. Los ponemos bajo la cobertura, la influencia de esta gloria que tú has puesto, de este manto, de la protección de tu sangre, de tu presencia y de tu palabra. Gracias, mi Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos, para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. No deje de orar también por nosotros
Y ahí coméntenos, háblenos, si tiene alguna necesidad también, necesita dirección, le podemos ayudar, contáctenos a través de un mensaje y lo haremos para la gloria de Jesús. Amén.